Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a tener un momento de reflexión. Vamos a reflexionar algo que yo lo he hecho durante mucho tiempo, este tema, y sin llegar todavía a conclusiones. Mucho tiempo, digo 35, 40 años. Y el tema a tratar es el miedo más grande que tiene el ser humano. Distintos estudios filosóficos, religiosos, psicológicos, sociológicos, pero sobre todo los filosóficos, dicen que el temor más grande que tiene el ser humano es la soledad ante lo desconocido. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Quién creó la Tierra, el universo? ¿Qué es el rayo? ¿Qué es la luna? ¿Qué es el sol? Y se le empezaron a atribuir propiedades. Y empezaban a compartir, charlando entre las distintas personas, y concluían en algo más o menos igual. O sea, compartían creencias. Cuando uno comparte las creencias, porque no tiene evidencia, no tiene evidencia de que qué pasa después de la muerte, no tiene evidencia si hay vida en la luna, supongamos hace 300 años. No tiene evidencia de muchas cosas, pero sí creencias. Cuando la creencia tiene la suficiente fortaleza, sin evidencia, se llama fe. Fe es tener certeza de la existencia de algo sin tener evidencia. Entonces cuando compartimos de que cuando se muere va al cielo o va a reencarnarse entre los dolientes, los sufrientes, o uno mismo que está a punto de morir, eso le da cierto alivio. Eso le da cierto alivio. Muchos de los fenómenos naturales, de que sale el sol, que llueve, de las estrellas fugaces, etcétera, etcétera, se le atribuyen a un ser superior, al cual le llaman Dios. En un libro del año 1964 o 1966, más o menos, Desmond Morris escribió un libro muy bueno que se llama La gata, el mono desnudo, y habla de la evolución del ser humano. Cuando el hombre empieza la transición de ser nómade, o sea, iba detrás de la manada para ir cazándola, o se trasladaba a lugares donde había menos sequía, en tal época del año, qué sé yo, y empezó a criar animales y empezó a conocer algo de la agricultura, esa transición del nómade al sedentario hizo que empezaron las primeras tribus. Las tribus estaban las mujeres con los chicos y había que salir, supongamos, a cazar. ¿Quién va a quedarse al cuidado de los chicos?
La mujer que le tiene que dar la teta, todo esto es menos fuerte, tiene menos fortaleza para eso, lo hace el hombre. Pero a las mujeres no las puedes dejar solas. Entonces designan a hombres para que cuiden a esas mujeres. La evolución del ser humano como individuo requiere de la cultura y poco de lo que es instinto. Todo lo que yo soy, en la mayoría, 99,9%, lo aprendí por la cultura y no a través del instinto. Los instintos fueron desterrándose de a poco. Para que ese chico aprenda, la etapa de mayor aprendizaje es la infancia. Como el hombre necesita aprender mucho, tiene una infancia larga. Eso se llama infantilismo. El caballo nace, en los 2 minutos ya está parado al lado de la yegua siguiéndola. Nosotros estamos hasta el año y medio para recién aprender a caminar y a los 2 años ya hablamos un poco y recién empezamos la etapa de aprendizaje, porque necesitamos la infancia prolongada, que es la etapa de mayor aprendizaje. Para eso necesitas una estructura que te enseñe. ¿Y quiénes van a ser? La madre y el padre. Entonces, hay un acuerdo tácito de fidelidad. Lo vamos a criar entre los dos a nuestros propios hijos. Yo no quiero que alguien venga a criarme mi hijo, ni yo no quiero andar criando el hijo ajeno. Entonces este cazador que salía, cazador-recolector, y dejaba a su familia en manos de hombre, ¿cómo hago yo para que mi mujer no me sea infiel? Y según Desmond Morris, ahí son las primeras evidencias de la creencia en un ser superior que todo lo sabe, que todo lo ve, llamado Dios. Pero Dios, ¿yo lo puedo tocar? No. ¿Lo puedo oler? No. ¿Lo puedo oír? No. Entonces es una cuestión de fe. Tengo la certeza de su existencia aunque no tenga evidencia. Pero la falta de evidencia no es evidencia de su inexistencia. Hace 300 años no se sabía del lado oscuro de la luna. Pero porque no se sabía y no había evidencia, no era evidencia de que no existía el lado oscuro de la luna. Bueno, y ahí empieza la creencia en Dios y los primeros valores, de los valores morales del bien y el mal. Bueno, ya más o menos definiendo de lo que es el miedo que tiene el ser humano, que es la soledad ante lo desconocido, y que se ponen a charlar entre amigos, grupos, tribus, y empiezan a compartir esa creencia de que no, la tierra es plana, no, Amón-Ra, el dios del sol de los egipcios, y todo eso, comparten el sentido de creencia. Y eso les da un sentido de pertenencia, pertenecen a un grupo, y eso alivia el miedo a la soledad, porque compartimos un conjunto de creencias. Ahora, religión. ¿Necesita un Dios la religión?
Y los cristianos sí, los protestantes sí, los católicos sí, los judíos sí. Entonces podemos decir, bueno, che, la religión necesita un Dios. ¿Y los maometanos? Mahoma no fue un Dios, fue un profeta que vino a inculcar el camino de la virtud. ¿Y los budistas? Buda no fue un Dios, fue otro profeta que enseñó el camino del nirvana, el camino hacia la elevación, em, transitando por el camino de la virtud. Entonces, religión sería un conjunto de creencias que nos da un sentido de pertenencia, porque compartimos esto. Por ejemplo, los que se vinieron de Italia a fines del siglo XIX, la soledad que sentían por haber perdido su terruño, sus costumbres, hizo que se juntaran, formaban la sociedad italiana y se formó una sociedad española. Y ahí se juntaban, contaban sus penas, sus alegrías, porque les daba sentido de pertenencia. Y la soledad se mitigaba bastante. Ahora, si Dios no es tangible, no lo puedo tocar, no lo puedo leer, Dios es un sentimiento entonces. Yo lo siento a Dios en mí o como fuere y practico esta religión. Ahora, si yo no lo sentí, pero por ejemplo, apoyo los valores de la Biblia, de la solidaridad, de la empatía, de la humildad, de la bondad, de la honestidad, pero no lo sentí a Dios. Entonces me robo una frase de Erich Fromm. Erich Fromm decía, yo lamentablemente nunca lo sentí a Dios, pero sí creo en los preceptos de la Biblia. Por eso me considero un ateo religioso. Y es válido, y es válido. Entonces, yo creo en los valores de la Biblia, sí. He leído sobre el budismo también. He leído algo sobre los maometanos. También comparten más o menos los mismos valores. Pero yo nunca lo sentí a Dios. Y no me siento mal por eso. Que voy a salir a las 3 de la mañana a la luz de la luna para que me ilumine. No, pero sí creo en los valores. Entonces yo también me considero un ateo religioso. Bueno, si les gustó la charla, denle un like, suscríbanse, comenten, compartan y no olvidarse de los valores. Chao, hasta luego.